Amén. Y vamos a ver el versículo, vamos a leerlo desde el versículo 5 en adelante. Amén. Entramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así la poderosa palabra del Señor. 1 Corintios 12:5 dice: y hay diversidades de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidades de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios, que es maravillosa, es poderosa, es tremenda, Señor. Abre nuestras vidas y nuestros corazones de vida, Señor. Vamos a decirle al Señor de esta manera: y quiero levantar mis manos, y quiero levantar mi voz, y ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Y Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Esta noche, Señor, y me postro en tu presencia y en adoración. Hijo de Dios, y recibe hoy, como dice la iglesia, y toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, y recibe hoy y toda la gloria, la honra y honor. Y quiero levantar mis manos, dilo conmigo, y quiero levantar mi voz, y ofreciendo a ti mi vida en santidad de amor. Santo y 3 veces santo, y por siempre santo, y santo es sí, Señor. y santo, y 3 veces santo, y por siempre santo, y santo es Dios. Y lléname, y lléname,
santo, y santo eres tú. Espirituales, ¿verdad? Y tocamos todos los puntos casi, pero tratamos de ir un poquito muy acelerado. Yo quiero tratar nuevamente de refrescar un poquito de lo que hablábamos la semana pasada. Hablábamos acerca de las características y los propósitos de los dones del Espíritu, amén, que tienen ciertas prioridades o propiedades. Hablábamos de que una de las características de los dones del Espíritu era precisión y exactitud, amén. Hablábamos de que era preciso y exacto. Cuando Dios hablaba a través de su Espíritu, a través de un hombre de Dios o de una mujer de Dios, no cancaneaba, no dudaba, era preciso y era exacto, amén. Hablamos también de que en estos tiempos se están manifestando pseudo manifestaciones y muchos creen que es el poder del Espíritu Santo, mas no tiene que ver nada con eso. Hablamos también el porcentaje grande que hoy en día hay en las congregaciones de la manifestación del Espíritu, entre comillas, pero no tiene nada que ver. Hablamos también, estoy hablando y recordando rápidamente, de que en la actualidad hoy en día se manifiesta un supuesto don, pero los dones del Señor tienen ciertas características. Y una de las características que hablamos acerca del don del Espíritu es de que no manipula, amén, no manipula, no avergüenza, no confunde al pueblo de Dios. Cuando Dios empieza a manifestar y un don se manifiesta, el pueblo en vez de salir confundido sale edificado. Y lo vamos a ver ahora en la palabra. Amén. No podemos salir pensando, ni dudando, ni diciendo qué será esto, será Dios, no será Dios. Dios no es Dios de confusión, es un Dios de orden. Amén. Y el don del Señor no fue dado para beneficios personales, ni para obtener ganancias para eso. O sea, lo que Dios te ha dado, sea un don específico, hablando de los 9 dones, o acerca de un talento, sea cantar, tocar un instrumento, predicar, no se trata para enriquecerse o tener ganancia a través de eso. Amén. Porque si Dios te lo dio, dice la Biblia, lo que se te fue dado por gracia, darlo de gracia también. El diablo imita el don también, pero una de las cosas que el diablo no imita es el fruto del Espíritu. El diablo nunca te va a enseñar a amar, nunca te va a enseñar a perdonar, nunca te va a enseñar a tener misericordia, ya que en él no existe eso. Amén. Puede imitar un don, pero no puede imitar los frutos. Por eso la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis. Amén. Hablábamos la semana pasada de la reciprocidad y la correspondencia mutua. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando Dios trata conmigo para darte una palabra como siervo de Dios, ya Dios tuvo que haber tratado antes contigo en la intimidad. ¿Por qué? Porque Dios confirma lo que ya había tenido contigo un trato desde tu punto secreto con el Señor. Por eso la importancia de orar, por eso la importancia de pedirle a Dios, por eso la importancia de estar delante de su presencia. Porque cuando estás clamando por algo, créalo, Dios trae respuesta a través de los hombres de Dios, a través de los dones. Y eso trae confirmación. No puede ser posible de que yo venga a confirmar algo al siervo Luis y el hermano Luis no está orando por nada. Entonces va a quedar, entonces ¿esto qué es? Amén. Y hablábamos y dimos ejemplos bíblicos, amén, cómo Dios habló con reciprocidad y correspondencia mutua. Le habló primeramente a quién, a Pablo, que estaba orando ciego en Damasco, y después le habló a quién, a Ananías. Amén, así trabaja el Señor. Hablábamos también de que Dios trató primero con Cornelio y después fue a buscar a quién, a Pedro. Así, reciprocidad. Hoy en día estamos viendo, eso es de parte del Señor. Amén. No de que Dios me dijo que esto, y tú dices, pero si a mí Dios no me ha dicho nada. El Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, iglesia, en nosotros no quiere decir que tú eres un ser súper espiritual. Es más, cuando el Espíritu de Dios mora en ti y se manifiesta en ti, Él te enseña la humildad. Amén. Entre más Dios te usa, más humilde tú eres. Entre más Dios hace contigo, más pequeño te hace, porque así trabaja el Espíritu Santo. O sea que entre más Dios tiene algo contigo, el Espíritu Santo mismo te enseña a ser humilde. ¿Por qué? Porque el ser utilizado o usado por Dios con un don no quiere decir que tú eres más espiritual que los demás, sino es que en el momento Dios permitió, activó, operó a través de los dones
para bendecir a la iglesia, porque para eso son los dones. Para eso son los dones. Amén. También, el don del Señor o el don del Espíritu Santo, iglesia, no es para hacerte un llamado como evangelista, como pastor, como profeta, etcétera, etcétera. Solamente es a través del don que se confirma el trato que Dios ya ha tenido contigo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el día de mañana no puede levantarse aquí un profeta a decir, hermana María, Dios me dijo que usted es pastora. Prepárese que usted es la pastora del Lirio. Santo Dios, dice María, yo no sabía eso, pero lo recibo. Así no trabaja el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Dios primero trata contigo en la intimidad, luego te confirma lo que ya tú estás sintiendo en tu corazón. Así yo puedo poner un ejemplo conmigo. Yo cuando a mí se nos dio a los líderes del seminario de los dones ministeriales, hablando de los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Y cuando se tocó el tema de evangelista, me gustó, empecé a estudiar, indagué más, y era algo que a mí me llamaba la atención y yo empecé a orar porque así fue que nos enseñaron. En lo que estamos hablando, y algo que a ti te atrae, entonces métete en eso. Yo decía, evangelista, siento esto, salgo a las calles, le hablo a la gente, repartimos tratados, que esto desde el inicio. Y yo estaba orando por eso, cuando en un 31 de diciembre, nunca se me olvida, Dios toma al siervo de Dios, el pastor Fermín, y en una visión le muestra y me confirma lo que ya yo sentía en mi corazón, el llamado a evangelista. No es que me estaba diciendo que era evangelista, sino que me estaba confirmando a través del don lo que ya Dios había tratado conmigo. ¿Cuánto me entienden? Amén. Amén. El don tampoco no viene para estar casando a nadie. Amén. Porque hoy en día vemos esta clase de dones espirituales. El Señor me dice que aquí está su esposa. Y sale el siervo, gloria a Dios, yo estaba orando por esa esposa. Y la hermanita que está al lado suyo, ya esa es su esposa. Y dice, no, porque lo dijo el profeta. Así que me caso contigo porque Dios habló. Y así está hoy en día la gente casándose y estrellándose. Porque Dios no habla de esa manera. Amén. Bien, vamos a tocar algunos puntos muy importantes. La fuente de los dones. Miren, una de las cosas que hoy tenemos que aprender, iglesia, la importancia de conocer la verdad en todo lo que tiene que ver en el área espiritual. ¿Por qué? La Biblia nos dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. En Isaías dice, mi pueblo se llevó cautivo por falta del conocimiento. O sea que muchas personas hoy en día están siendo cautivadas y están pereciendo porque no tienen el conocimiento de cómo opera los dones del Espíritu Santo. Entonces cuando vemos una pseudo manifestación, wow, empezó a hablar en lengua y empezó a profetizar, decimos amén a eso, decimos así es, y no nos damos cuenta que a veces no es Dios, a veces la emoción de la carne, a veces la carne, o a veces son espíritus de adivinación y de error que se están moviendo. Eso es mucho, pero mucho cuidado con eso, porque yo como siervo también caí en el error de emocionarme muchas veces. Y cuando aprendí acerca de esto, entendí que esto no es emoción, esto no es que si tú sientes un cosquillo vas a empezar a temblar y vas a ponerle la mano a fulano de tal. No, esto tiene que ser por el Espíritu Santo, porque los que son bendecidos es la iglesia y la iglesia que lo escucha. Ahora, ¿por qué es importante conocer la verdad? Porque donde está la verdad, oigan esto, donde no está la verdad, no hay conocimiento. Donde no hay conocimiento, o donde no está el conocimiento, no hay iluminación. Y donde no hay iluminación, no hay revelación. Y donde no hay revelación, no está la palabra. Así es. Así de sencillo. Amén. Una de las cosas que hoy en día se está viendo, el por qué. ¿Por qué el Espíritu Santo no se está manifestando muchas veces en nuestras congregaciones? Es por la irreverencia que ha habido delante de su presencia. Amén. En una ocasión, uno de los pastores muy reconocidos, es el pastor de la iglesia más grande de Corea del Sur. Se me pasa el nombre, pero el apellido es como un Cho.
Un Cho, creo que es el apellido. Y en una ocasión lo invitaron en el poliódromo de Venezuela. Y yo recuerdo claramente que yo veía por un video cómo él testificaba y él decía que cuando él llegó con todo su equipo de trabajo, intercesores, el staff, todo eso, armando, todo, audio y todas esas cosas, televisión y todo, la membresía de ese pastor allá en Corea abarca solamente 1 millón y pico de personas, la membresía, 1 millón. Cuando él hace reunión de líderes, llena estadios, más de 35,000 líderes, nada más hablando de líderes. Nada más. Líderes nada más. 1 millón y pico. Y se le ha preguntado cuál ha sido el éxito tuyo en lo que ahora, lo que antes se veía como un desastre después de la Segunda Guerra Mundial. Y de repente ahora ha crecido como una nación poderosa. Y él decía y él testificaba, porque hemos aprendido a respetar la presencia del Espíritu Santo. Y dice que cuando él llega al lugar antes, 2 horas antes de que empezara el programa, y él se para en toda la plataforma y se para hacia el frente y dice que cierra sus ojos, abre los ojos, mira hacia arriba y la gente mirándolo alrededor. La gente llegaba, se ponían a conversar, se ponían a hacer esto, otros se ponían a chatear, otros se ponían a hacer esto, otro aquello, otro lo otro, esto aquello, y él estaba ahí paralizado, mirando nada más, observando. 1 hora después va, se cambia y regresa. Y le preguntaron después del programa, y le preguntaron, no comprendemos, y él dijo, es porque donde yo estoy, la gente cuando llega, lo único que viene es adorar a Dios. Aquí esperan que sea el ministro de alabanza o el dirigente que diga, hermanos, vamos a adorar a Dios para empezar a alabar al Señor. Pero allá en mi país, él decía, pero allá en mi país la gente ya viene con la mentalidad de adoradora, con la mentalidad de adoración. No tienen tiempo para hablar, ni para chatear, ni para charlar, sino que cuando entran al lugar santísimo, al lugar santo, solamente es adorar. Y cuando viene el dirigente y dice, vamos a adorar al Señor, ellos nada más dicen, siga, porque ya nosotros empezamos desde que llegamos. Y ahí entonces dice, por eso es la función del Espíritu Santo, ¿en qué? En todas las iglesias. Dice la Biblia, el que es guiado por el Espíritu, ese es hijo de Dios. Amén. Entonces, la palabra es necesaria, iglesia. ¿Y qué palabra? La palabra que viene de parte de Dios. La palabra, si no hay palabra, entonces no hay revelación. Si no hay revelación, no hay iluminación. Si no hay iluminación, no hay conocimiento. Si no hay conocimiento, no hay verdad. Y si no hay verdad, nadie puede ser libre, porque la verdad nos hará libres. Amén. Entonces, pueblo, ¿cuáles son las fuentes de los dones? ¿Para qué sirven los dones? Hay que entender esto. Porque a veces nos asustamos. Ay, santo de la gloria, viene el profeta tal. Viene fulano de tal, viene mengano de tal. Dios lo usa tremendo. Qué bueno. Porque los dones tienen objetivos específicos. ¿Y para qué sirven los dones? Número 1, para exhortar. Diga conmigo, exhortar. Voy a hacer una lectura rapidito. Viene del griego parakaleo, que significa amonestar a alguien para que se arregle, se enderece, se conduzca intachablemente. Exhorta e incluye hacer el bien. El don del Espíritu Santo nos exhorta, nos edifica y nos consuela. Es una de las características por la cual sirve. Amén. Cuando el don se empieza a manifestar, no es para darte de cocorrones. Aunque el Espíritu de Dios te da los cocorrones, habla duro. Tú sabes cuando el Espíritu Santo habla y viene duro la palabra y sabes que es el Señor. Pero así como viene la palabra, así también viene la consolación, porque para eso Él vino. Amén. Y así mismito tú te vas golpeado, cocorroneado por la palabra, pero a la vez balsamado, con deseos de seguir adelante. ¿Cómo puede ser posible que hoy salgan de las congregaciones y digan, ya yo no vengo más para la iglesia? Quiero saber más de las cosas del Señor. Amén.
Esto no es cosa sencilla, iglesia, porque hay que conocer. El don del Espíritu sirve para edificar. Primera de Corintios 14:3. ¿Quién me lo lee, por favor? Antes que se me duerma. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Claramente está ahí. Que el Espíritu Santo, cuando se empieza a manifestar, trae edificación a la iglesia. El don de Dios viene para perfeccionarnos también. Efesios 4:12, alguien que me lo lea. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Amén. Alguien que me busque Efesios 4. Del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Trabaja de esta manera, hay que conocer esto. Trabaja de tres formas. De tres formas. Primero, trabaja con los ministerios. ¿Y cuáles son los ministerios? Con el pastor, con el evangelista, con el maestro, con el profeta y con el apóstol. ¿Por qué? Porque ellos lo instituyó Dios para perfeccionar, para madurar, para completar y llevar a una altura de madurez para el creyente. Por eso están los pastores, por eso están los evangelistas, para eso están los profetas, para eso están los apóstoles, para la edificación de la iglesia, a que llegue a la estatura del varón perfecto, según Efesios 4:12. Amén. Segundo, trabaja con ¿qué? Con los dones del Espíritu, porque a través de los dones Él te va a hablar también. Amén. Muy importante conocer esto. Miren, nunca el don va a venir a nosotros a traernos confusión. Nunca. Cuando tú empiezas a ver que algo se empieza a manifestar de parte de Dios y trae confusión, oiga, eso no es de Dios. Porque nunca el don va a traer confusión. Nunca. Sino que te va a traer confirmación, consolación, edificación y exhortación según la palabra. Amén. El problema cuál es, que estamos muy puestos los ojos en qué, en las personas, y como supuestamente vienen del extranjero, son siervos de Dios que Dios lo usa. No caigamos en ese error, porque el mismo Dios de allá de los extranjeros es el mismo Dios que se adora aquí. Y muchas veces vienen pseudo manifestaciones extrañas y decimos que es el Señor, y a veces Dios no se está manifestando en esas personas. En una ocasión un siervo de Dios lo invitaron a predicar y le dijeron: siervo, aquí en este lugar tenemos una profeta de alto calibre. Esa mujer, cuando Dios la toma, empieza a profetizar y empieza a hablar y empieza a decir. El siervo dijo: bien, gloria a Dios, me toca predicar a mí. Pero y los líderes y los pastores decían: pero si usted está predicando y Dios quiere hablar a través de la profeta, hay que darle el micrófono porque es la profeta. El siervo bien humilde dijo: amén, no hay problema. Y el siervo empieza a predicar en el servicio, empieza a llevar la alabanza, la adoración, empieza la palabra del Señor. 30 minutos predicando una palabra poderosa y se levanta la profeta. Falda larga, morena, alta, bien peinada, y pasa al altar y le dice al pastor, al que está ministrando, y le dice, primero le dice al pastor: tengo una palabra de parte de Dios para la iglesia. Y el pastor, de una vez, como creían en ella, de una vez le dijo al predicador que parara el mensaje, porque la profeta iba a hablar. Dios no trabaja así. Y cuando sube a la plataforma la supuesta profeta, el siervo que estaba predicando el Espíritu de Dios le da visión, discernimiento de espíritu. Y cuando ve a la mujer, el Espíritu Santo le dice: ella es una bruja de Haití, infiltrada en esta iglesia para destruir.
Y entonces el siervo declara la palabra, se lo dice y ahí queda dando vuelta y corcoveando como una culebra. Y la gente quedaron impactados diciendo, pero la supuesta profeta ahora está en el piso endemoniado, ¿esto qué es? ¿Por qué? Porque hoy en día a todo le decimos amén, iglesia. No, que el gato tiene 5 patas, amén. Que Cristo ya vino y nuevamente, amén. Amén, amén. Aquí en una ocasión, en una vigilia, nunca se me va a olvidar, que el siervo estaba predicando y de repente suelta una palabra, parece como que se equivocó o quería engañar al pueblo, no sé cómo tiró, pero la cosa fue que dijo, y diga el fuerte, y la gente, débil soy, y la palabra no dice eso. ¿Por qué? Porque a todos nosotros estamos ahí cada rato diciendo amén, 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 y no entendemos a veces la palabra del Señor. Pero cuando uno la sabe, tiene que decir amén. Está clarito, claro que sí. Pero hay que conocer también si el mensaje que te está predicando el siervo está aquí en la palabra. Por eso es importante conocer las Escrituras. Amén. Entonces, cuando hablamos de las manifestaciones del Espíritu Santo, hablamos de la reciprocidad, de la correspondencia mutua que hablábamos la semana pasada, y también hablábamos de la precisión. Amén. Precisión. O sea, Dios nunca va a hablarte algo dudando. Jorge, así te dice el Señor. Como yo le decía un ejemplo ayer, la semana pasada, y le dije al hermano Jorge, Dios te va a dar un carro, pero yo no sé si es rojo o es verde o azul, pero es un carro. Así te dice el Señor, recíbelo. Y va Jorge, hablando en lengua, gracias Señor. Busca el carro, cuando viene, le llega una bicicleta. No, así no trabaja el Señor. Cuando Dios te va a decir algo, te lo especifica y te lo aclara. Y así como te habló, así sucede. Amén. Así sucede. Cuando Dios te va a dar una bendición que tú estás pidiendo, o cuando te va a confirmar algo que tú estás orando. Por eso es muy importante la oración de intimidad. Amén. ¿Y cuál es la oración de intimidad? La oración en la cual tú y Dios estás solo. Porque cuando oramos aquí en la iglesia, estamos la oración en comunión, estamos unidos como uno en una comunión. Amén. Pero en la intimidad eres tú y Dios solo. Ahí tú no puedes decirle, hermano Luis, acompáñame a orar. Ahí no puedes decir, hermano Ezequiel, vamos al templo a orar. Ahí tú no puedes decir, hermanita María, ¿qué le parece si vienes a orar conmigo? No. Porque la oración en intimidad eres tú y Dios solo. ¿A qué compara Dios la oración de intimidad? A una pareja en matrimonio cuando está en intimidad en su lecho de amor. ¿O acaso cuando está la pareja en su lecho de amor le dice a uno y que acompáñame también? No, ese es entre él y la esposa. Entre la esposa y él, nadie más. Cierran la puerta, trancan la puerta, cierran cortina y allá ya ustedes saben qué sucede. Y el Señor compara eso también. ¿A quién? A la iglesia que somos nosotros. Y esa es la oración que practicó Jesucristo. La oración de intimidad. Él no agarraba y que Pedro, Juan y esto, vamos a orar. Tal vez se lo llevaba, pero cuando se lo llevaba, decía, quédense aquí, que yo me voy por allá a orar. Y así se iba. Y así clamaba. En una ocasión oró así en el Getsemaní, que cuando regresó, ¿cómo los halló a ellos? Hablando en lengua, clamando, intercediendo, roncando, durmiendo. Pedro, muchachos, no pudieron velar solamente una hora conmigo. A la verdad la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Velen y oren para que no caigan en tentación. Fue de nuevo a orar, clamó, intercedió de nuevo. Y cuando regresa, estaban los discípulos ahí hablando en lengua, sacudiéndose con todo. Ahí en cadena de oración, Pedro, Juan y Santiago. No, así estaban. No, estaban roncando. Porque la oración de intimidad tiene que ser un deleite para cada uno de nosotros. Amén. La semana pasada también hablamos acerca de los sueños. Y hablábamos acerca de ¿qué? De que los sueños en Dios no tienen significado, sino tienen interpretación. Hoy en día a todos le buscan significado en los sueños. Ya se creen mercado cristianos. Amén. No, que soñó con un pescado, esto es 04, juega con esto, que esto es aquello. Soñó con dientes, no, que esto es esto, que esto es aquello. Empiezan a buscar el significado. Y una vez el numerito por ahí mismo. Juega 14, juega 24.
Acuérdate del diezmo y la ofrenda cuando gane. Y a su nombre. Así hoy en día se está viendo esto, iglesia. Entonces, miren, tocando un poquito más acerca de esto. Solamente la Biblia nos habla claramente exhortación, edificación y consolación, a la cual se manifiestan los dones del Espíritu.